Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de la parábola del rico necio que contemplábamos hace 8 días, de aquel hombre que hace unos graneros y el Señor le dice: necio, esta noche se te va a reclamar el alma, lo que has acumulado para quién será. El Señor concluye su discurso insistiendo en la necesidad de poner el corazón en el reino de Dios, no en los bienes materiales. En el discurso de San Lucas dice, el capítulo 12, no temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni la polilla roe. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Una señal clara de que ansiamos el reino como el mayor regalo del Señor es que tenemos puesto en él nuestro corazón. Es que estamos vigilantes y preparados para la venida del Señor. De hecho, esta escena se le llama también las parábolas de la vigilancia, una invitación del Señor a estar atentos, a no dormirse en los laureles. Este es el anuncio del Evangelio que empezamos a considerar ahora. En primer lugar, tú, Señor, nos invitas a que estemos vigilantes y lo haces predicando la parábola de los siervos del Señor que vuelve de nupcias. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Nos acordamos pues que tener las cinturas ceñidas es aquello que hacían los hebreos, en tierra egipcia, por ejemplo la Pascua, es estar como dispuestos a salir, estar como en disposición para emprender el camino. Lo mismo sucede con la figura de las lámparas encendidas. También nos acordamos de la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes sensatas, que rememora la fiesta del matrimonio, cuando la novia esperaba con sus amigas a que llegara el prometido para recogerla y llevarla a su casa. Se trata de esperar en vela, con las velas encendidas, no como las necias que se les apagaron, no tenían aceite suficiente. Estar vigilantes, prestos a la voz del Señor cuando nos llame. Y ya nos va sirviendo ir pensando, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Cuando uno tiene algo que le interesa, pues lo prepara, está atento, las cosas las prevé, se organiza, está vigilante. Cuando algo se le pasa a uno no se le olvida algo que quiere, algo en lo que tiene pues el corazón puesto. Cuando algo se le olvida a uno quiere decir que no tiene el corazón puesto ahí. Entonces pensemos si mi corazón está puesto en Dios y en sus cosas o es algo muy secundario. Comprendan que si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. El Señor también, de alguna manera, está hablando de esa segunda venida y en ese contexto recordemos la lección de San Pablo a los tesalonicenses, a los que tuvo que escribirles una segunda carta, amonestándolos
porque se habían entregado a la vida cómoda cuando entendieron que la llegada del Señor era inminente. Ahora Jesús recuerda el deber de estar en vela, como los sirvientes vigilan preparados para el momento de la llegada de su amo. No saben ni el día ni la hora. Esta expectación, esta espera, esta vigilancia es característica del cristianismo. Y debemos preguntarnos si nosotros vivimos con esa perspectiva de la vida eterna como lo verdaderamente importante. Al final de la jornada, aquel que se salva sabe, el que no, no sabe nada. Es un famoso refrán del siglo de oro español, ¿no? Lleno de sabiduría. ¿De qué le sirve a uno todos los honores, todos los poderes, todos los reconocimientos si se va uno para el infierno, ¿no? Pues, en cambio, puede uno haber pasado totalmente inadvertido por aquí, por la tierra, y si se salva, pues eso es lo verdaderamente importante, por lo que vale la pena vivir. Entonces pensemos cuáles son nuestras esperanzas, dónde tenemos puesto el corazón. O si como el rico necio que veíamos hace 8 días, o el joven rico, que también pues sale con frecuencia, nos dejamos contaminar por creer que nuestras posesiones, nuestros talentos, las virtudes que hemos fomentado son las que nos van a sostener para siempre. Si así fuera, seguramente un poquito de eso hay. Nos pagamos de nosotros mismos, nos creemos que bueno, que con esta pinta que tenemos, o con este abolengo, o con esta tarjeta de crédito, o con este prestigio, es que como saldremos adelante. Pues si así fuera, aprovechemos este rato de oración para pedirle al Señor, Dios mío, sé tú quien nos dé la fuerza para ser fieles, que nos demos cuenta que eres tú el que nos ayuda para aguardar con las cinturas ceñidas y con las lámparas encendidas. Bueno, el Señor continúa fiel a su estilo y pues como un estilo gráfico y concluye su enseñanza diciendo, ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado, a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Es difícil encontrar una persona de confianza, de prudencia, ¿no? A la que se le pueda confiar las cosas, pues para que no las dilapide. Y entonces es una invitación del Señor a que nosotros seamos esos administradores fieles y prudentes. Y entonces nos va presentando unas virtudes en concreto que el Señor está esperando que tú y yo desarrollemos. Pensado como que podemos estructurarlo alrededor de las siguientes: fidelidad y prudencia, laboriosidad, previsión, obediencia, responsabilidad. Vamos a ir poquito a poco tratando de sacar algún propósito concreto para ejercitar alguna de estas virtudes, ojalá todas. Pero si aquel criado dijera para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empezara a pegarle a los criados y criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. La vigilancia que tú, Señor, nos estás pidiendo se concreta en primer lugar en la fidelidad. El Señor regaña a este porque la suerte de los que no son fieles. Entonces, una primera virtud, la virtud de la fidelidad. Un administrador fiel y prudente. En la situación actual, esta virtud parece que estuviera en crisis. Aparentemente es muy difícil o casi imposible comprometerse para toda la vida. Pero también el ambiente, digamos, laboral lo favorece. Antes la gente, la gran aspiración era entrar a una empresa y jubilarse en ella, pues 40 años más tarde. Hoy día, pues todo el mundo sabe que va a durar poco tiempo, unos meses, unos años, como mucho unos años. Y sin embargo, tú, Señor, no dejas de ser fiel y esperas que también nosotros lo seamos, que vivamos en unidad de vida, sin doblez ni engaño, que tengamos clara nuestra meta, nuestra perspectiva, morir fieles.
En la iglesia siempre se pide ese regalo, la perseverancia final, que yo persevere a mi vocación cristiana. Y entonces puede pasar lo que suceda sin importar los cambios de ánimo, la situación de salud, económica o familiar. Pase lo que pase. No es que uno se comprometa con Dios mientras sea joven y bello, mientras sea sano, mientras esté en tal sitio, mientras el ambiente me funcione bien. No, pues cuando pase lo que pase, cuando suceda cualquier adversidad, cuando se me caigan los pelos, cuando me llegue la enfermedad o la vejez o la pobreza, seguiré igualmente fiel. El Señor irá actualizando la vocación, la llamada, en las circunstancias concretas en las que me encuentre. En esta ciudad o en aquella otra, con este tipo de personas o con las demás allá. Pues lo importante es que Dios sigue fiel y espera que yo también sea un administrador fiel y prudente. Espera nuestro compromiso de administrador leal, como tantas almas entregadas a Él, tantos matrimonios cristianos y todos los santos del cielo que fueron fieles a Jesucristo, algunos incluso padeciendo martirio, como hoy celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Me viene a la mente, pensando en esto, también la figura de otro santo más contemporáneo, de una mujer a la que pude conocer. Se llama la Madre Teresa, Teresa de Calcuta. Y entonces, pues es una mujer muy santa, gozó de gran fama en todo el mundo, estuvo en Colombia, estuvo pues, con esa obra suya tan bonita de las hijas de la caridad en India, pero también en todo el mundo, recogiendo los que nadie quiere, dándoles amor. Una mujer muy santa, bueno, ya es santa, ya está canonizada. Cuando se hizo el proceso de beatificación, una de las cosas que se hace es pues pedir testimonios y la gente dice, una mujer santísima, abnegada, servicial, anécdotas por todas partes. Pero también se recogen los escritos, bueno, lo que publicó, la obra publicada, los libros, pues que generalmente han sido revisados antes por un obispo, o sea, en principio no hay ningún problema. No, de pronto alguna vez se puede enredar una cosa porque alguien escribió una herejía y entonces pues, ahí se le daña el proceso. Pero también se mira, digamos, como los apuntes íntimos, lo que se escribe con el directorio espiritual, las cartas, los inéditos. Y bueno, mirando esa intimidad de la Madre Teresa, fue sorpresivo descubrir que pasó por lo que se llama la noche oscura del alma. Pues digo, tampoco es tan sorpresivo. Como era tan santa, el Señor a muchos santos les comparte ese padecer con Él, ese sufrir, pues el dolor también íntimo, interior. Pero uno se imaginaría que ella en su diálogo con el Señor debía tener unos arrobos místicos, unos diálogos profundísimos, subir al tercer cielo y volver a bajar. Pues resulta que mirando lo que ella escribe, eh, ocurrió todo lo contrario. Ella perdía toda motivación en su relación con Dios. Sufría para ser fiel a la llamada. Y hay unas cartas bellísimas en ese sentido que muestran todo lo que sufría ella, porque tenía una sequedad, no palpaba la presencia de Dios. Y entonces, cuando se supo esto, algunos reaccionaron con sorpresa. Uno pensaría, ¿será que se va a dañar el proceso de beatificación? Porque no hubo grandes experiencias místicas, sino todo lo contrario. Les recomiendo que se lean esos textos de ella porque son muy bonitos, ver todo lo que sufre y todo lo que padeció, lo difícil que le quedaba a ella rezar, por ejemplo. O sea, eso no nos pasa solamente a nosotros los de a pie. También los grandes santos les ha costado rezar. A la Madre Teresa, la Teresa de Ávila, también cuenta que pasó más de 20 años en que le costaba ir al oratorio, le costaba rezar el Padre Nuestro. Pero precisamente como fruto de esa perseverancia, de esa fidelidad, por ser una administradora fiel, el Señor la premió con esa famosa reverberación que el ángel le atravesó el corazón con una flecha mística y tal. Bueno, a la Madre Teresa de Calcuta no le pasó esto, pero lo otro sí, la noche oscura del alma. Y entonces cuando se supo aquello, el postulador de la causa de beatificación respondió que veía en la actitud de la Madre Teresa de Calcuta un antídoto
frente al sentimentalismo de nuestra cultura. Y entonces dice lo siguiente: la tendencia en nuestra vida espiritual y también en la actitud más general respecto al amor es que lo que cuenta son nuestros sentimientos, ¿no? Va dove ti porta el core, hay una famosa novela, donde el corazón te lleve. Lo importante es nuestros sentimientos, lo que siento por ti. Se me acabó el amor, ¿no? O ahora te amo. Y bueno, como que lo importante fuera las emociones. Si así fuera, la totalidad del amor sería lo que sentimos. Pero el amor auténtico a alguien requiere compromiso, fidelidad y vulnerabilidad. La Madre Teresa no sentía el amor de Cristo y podría haber cortado, decir, bueno, cuando tenía 15 años, pues me enamoré de Jesús, tenía grandes efluvios, se me acabó el amor. Ya, dejo todo esto y me caso por ahí o lo que sea. Corto con esta historia, que se acabó el sentimiento. Pero ella, a pesar de no sentir el amor de Cristo, se levantaba a las 4:30 cada mañana por Jesús y era capaz de escribirle: lo único que quiero es tu felicidad. No mi felicidad, no yo sentirme bien, que se cumpla la voluntad de Dios. Este es un poderoso ejemplo, concluía el postulador, incluso en términos no puramente religiosos. Es decir, un matrimonio de 50 años de casados no es que estén enamorados pues como unos adolescentes, pero precisamente la diferencia que hay es que hay 50 años de fidelidad, de aguantarse, de sorprenderse, de quererse, de esforzarse por mantener fieles al amor, por encima del sentimentalismo. Concluía el postulador de la causa de canonización de la Madre Teresa de Calcuta que esta actitud puede indicar también a otras personas, a nosotros, cómo sobrellevar los momentos de oscuridad o de crisis espiritual a lo largo de una vida no fácil al servicio de los demás. Vendrán momentos de dificultad. En el estudio, ustedes que están en la carrera, yo recuerdo mucho que me decían, y me impresionó, en tercer semestre uno puede decir, ¿yo qué hago aquí? Esto no es lo mío. Y en noveno puede volver a pasar. ¿Y yo por qué terminé esto? Y no digo yo, por ejemplo, aquí los médicos que están ya todos mis amigos ganando varios millones y a mí me quedan todavía 3 años de carrera. Por decir algo, porque puede ser más todavía con la especialización. Pero bueno, lo que hay que seguir es superar la crisis y echar para adelante, porque si no, las universidades estarían haciendo programas de año y medio y tratando de que, pues, nuevo programa del que abandona una, pues alguna vez uno se da cuenta que lo suyo no es esa su vocación, pero lo normal es superar la crisis y echar para adelante. En el matrimonio también pasa lo mismo, los expertos pues hablan de una crisis cada cierto tiempo, pues porque uno se cansa, entra la monotonía, un poco el egoísmo, bueno, hay que superarlo y seguir para adelante hasta los 50, 70 años de fidelidad. Pues también en la vida espiritual puede pasar lo mismo. Uno cuando empieza, el Señor le da muchos regalos y uno se siente tan bien y uno, no sé, canta el Padre Nuestro y canta al Santísimo y le canta a la Virgen y es todo tan bonito y uno se siente tan bien, qué cosa tan buena estar con Dios y hacer caridad y hacer apostolado. Pues llega un momento en que uno puede cansar de eso y ya le parece pues que esos cantos espirituales son como pasados de moda y como que hago yo haciendo tanta abnegación cuando la gente lo pasa tan rico. Bueno, no sé, cantidad de crisis que pueden suceder o que simplemente no siento nada. ¿Y esto cuánto va a durar? O me doy cuenta de que soy muy débil y de que no es fácil ser fiel, de que soy una miseria. Y entonces también, si uno es soberbio, como todos somos soberbios, entonces viene la cosa, como el protagonista era yo y me doy cuenta que soy de segunda categoría, entonces más bien dejar todo tirado y empezar otra novela distinta. No, pues el administrador fiel y prudente es el que permanece fiel. El protagonista no es él, sino el Señor, y él pondrá el incremento y garantizará que la novela acabe bien, como de hecho lo hace. Bueno, continuemos con la parábola. El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara, ni obra de acuerdo con la voluntad del Señor, recibirá muchos azotes.
Pero el que sin conocerla hizo algo digno de azotes, recibirá menos, pues porque no lo conocía, no había advertencia plena, no había conocimiento. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. El amor auténtico requiere compromiso, fidelidad. Por eso tú, Señor, hablas de que hemos de vigilar como administradores fieles y prudentes. San José María explicaba que la labor formativa a los jóvenes consiste en enseñarles a luchar. Nunca es tarde para aprender, pero esta época es el mejor momento para adquirir hábitos. Luego, cuando no van pasando los años, pues hay que seguir insistiendo en esos hábitos, en crecer en ellos, ¿no? O en volverlos a adquirir cuando uno los pierde. Pero la juventud es la época mejor para adquirir hábitos. El hábito de la resiedumbre, el hábito de la templanza, el hábito de la laboriosidad, el hábito de la solidaridad, el hábito del desprendimiento. Por eso estamos aquí. Juan Pablo II también decía, la iglesia tiene que ser una escuela de oración y una escuela de aprender a tratar a Dios y de aprender a imitar a Jesucristo, que va por delante en todas estas virtudes. Esta es la época mejor para adquirir hábitos y el resto de la vida a esforzarse por consolidarlos. En eso consiste la vigilancia de la que habla el Evangelio. Porque uno se puede dormir a mitad de camino, pero lo importante es la lucha. De pronto un amigo le pega un codazo, como Juvenal, y entonces pega un codazo y lo importante es la lucha para seguir adelante en el esfuerzo. Y puede ser más valioso el esfuerzo del que con sueños no se duerme que el que despierto se distrae. Bueno, en eso consiste la vigilancia de la que habla el Evangelio. Para quien procura ser un buen cristiano, las caídas aparatosas, inesperadas y sorpresivas no son lo corriente. No es ese el modo de actuar del demonio. Más bien intenta llevar a las almas por una pendiente resbaladiza, para que descuiden su lucha en un pequeño detalle, se levanten 5 minuticos tarde, hoy no hagan la oración de la tarde, sí la de la mañana, pero la de la tarde hay mucho que hacer. Poquito a poco va uno descuidando la vigilancia. Un día retrasamos la oración porque estamos un poco indispuestos, otro porque tenemos mucho que hacer, al siguiente porque necesitamos ese tiempo para hacer apostolado, el diablo lo engaña a uno, y cuando menos pensamos, ya estamos cediendo en puntos de mayor envergadura. Se nos hacen cuesta arriba las prácticas que antes vivíamos con gusto, aunque costaran. Y las pasiones, por ejemplo, la soberbia, la impureza, van apareciendo con una insidia renovada y como que es más difícil vencer. Antes uno como que apartaba rapidísimo la tentación y ahora como que se le va metiendo a uno ahí como el aceite sin uno darse cuenta. Pueden resurgir de nuevo los respetos humanos. ¿Qué dirán? Se van a reír de mí. Las justificaciones. Tampoco hay que ser fanáticos. No se trata de ir muy rápido, etc. Por eso tú, Señor, nos invitas a que vigilemos, a que cuidemos la lucha en lo pequeño, a que aprendamos a luchar. Un buen entrenador de fútbol lo que hace es eso, enseñar al jugador a tener en la cabeza qué decisión debe tomar. Y ya el día de la lucha, pues ya la tiene practicada y sabe que lo mejor es un pase en diagonal, que lo mejor es proyectarse por la punta. Bueno, también entonces la juventud es la época de aprender a luchar, a adquirir hábitos, a superar las adversidades, a seguir luchando aunque haya cansancio, a luchar en lo pequeño, en lo ordinario, a que no se acabe el aceite en la alcuza. Lo que aquellas mujeres necias se les pedía tampoco era mucho, era simplemente tener aceite, pues no lo tuvieron, para que después no caigamos en lo grande. San José María tiene un punto en camino, en Surco, el 139, que dice: mucho duele al Señor la inconsciencia de tantos y de tantas que no se esfuerzan en evitar los pecados veniales deliberados. Dice, bueno, matar a alguien no. Robar tampoco. Pero es que generalmente eso pues es un extremo, eso casi nunca va a pasar. No, seguramente a los que estamos aquí no nos va a pasar nunca. De pronto alguna vez si uno se enreda, de pronto puede terminar en algo, pero el diablo ataca por lo venial. Es lo normal,
piensan y se justifican. Porque en esos tropiezos caemos todos. Y entonces viene una comparación con el Viernes Santo. Óyeme bien, también la mayoría de aquella chusma que condenó a Cristo y le dio muerte, empezó solo por gritar, como los otros, era solo un gritico. Por acudir al huerto de los olivos con los demás. Al final, empujados también por lo que hacían todos, no supieron o no quisieron echarse atrás y crucificaron a Jesús. Ahora, al cabo de 20 siglos, no hemos aprendido. En el pasaje que contemplamos, aparecen otras virtudes que nos ayudan a concretar esa fidelidad que le estamos pidiendo al Señor en este rato de oración. Los administradores fieles y prudentes son aquellos que se esfuerzan por ser laboriosos, previsores, obedientes, responsables. Son aquellos que dan la ración a la hora de vida, dice el Señor, a los que su Señor al llegar los encuentra portándose así. Laboriosidad. Para ser fieles, importante ser buenos trabajadores. Una virtud que tiene que caracterizarnos a los que tenemos como medio de santificación el trabajo ordinario, el trabajo de estudiantes, el trabajo de profesores, el trabajo de lo que sea, de ciclistas, de manejar una buseta, de vender paletas, de ser presidentes, gerentes, lo que sea, amas de casa. Dar la ración a la hora adecuada, hacer lo que se debe, hoy, ahora, y estar en lo que se hace. No dilatar los plazos, no dejar las cosas para después, no distraernos, evitar la tentación de navegar en internet mientras trabajamos, por ejemplo, enfocarnos en lo que estamos haciendo, hacer rendir el tiempo. Por eso aquella famosa frase de Camino, 1 hora de estudio para un apóstol moderno es 1 hora de oración. Pues quiere decir 1 hora muy bien aprovechada. El Papa Francisco cuenta en este sentido de la laboriosidad que caracteriza al administrador fiel y prudente, que su papá lo mandó a trabajar en una fábrica de medias siendo apenas un adolescente. Más adelante consiguió un puesto en un laboratorio por las mañanas mientras estudiaba por las tardes. Y eso pues viene muy bien. Seguramente que muchos de los que estamos aquí hemos trabajado en cosas distintas, empacando mercados en un supermercado, de meseros, de lavando carros. Bueno, uno pues hace lo que haga falta. Otros harán cosas más intelectuales, pero bueno, cada uno en su nivel. Y entonces el Papa hace el siguiente balance. Le agradezco tanto a mi padre que me haya mandado a trabajar. El trabajo fue una de las cosas que más bien me hizo en la vida. Y particularmente en el laboratorio aprendí lo bueno y lo malo de toda tarea humana. Y agrega con tono de nostalgia que allá tuvo una jefa extraordinaria, que jamás no era católica siquiera. Y la quería mucho. Y entonces recordaba que alguna vez, esto aquí los de química sabrán, cuando le entregaba algún análisis le decía, che, qué rápido que lo hiciste. Y enseguida le preguntaba, ¿pero este dosaje lo hiciste o no? Porque uno hace 7 dosajes, uno 3.44, el otro 3.47, el otro 3.45. Pues ya uno sabe que todos van por ahí, 3.46 y seguro que... ¿Este dosaje lo hiciste o no? Entonces yo le respondía que para qué lo iba a hacer si después de todos los dosajes de más arriba ese debía dar más o menos así. No, me reprendía. Hay que hacer las cosas bien. En definitiva, me enseñaba la seriedad del trabajo. Realmente le debo mucho a esa gran mujer. Imagínate si no hubiera sido buen trabajador que fuera un mal papa, ¿no? Esta encíclica dejémosla ahí a medio hacer. No, pues, la última virtud que el Señor pone, y así vamos acabando, es en la caracterización del administrador fiel y prudente, es que conoce la voluntad de su amo, es previsor y obedece. No se contraponen la creatividad y la obediencia y la libertad. Es más, para obedecer hace falta iniciativa, porque esta virtud requiere hacer propia la voluntad del que manda. ¿Qué mala prensa tiene hoy día la obediencia? Y resulta que Jesús la alaba como una característica importante de la fidelidad. Y de hecho él mismo nos redimió por la obediencia. Y nos da ese ejemplo. San Pablo resumía la actitud de Jesús con estas palabras. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acudamos a nuestra Madre, la Virgen María, Virgen fiel, le decimos en el rosario con una de las letanías.
Pidámosle que ella nos alcance la prudencia, la laboriosidad y la obediencia. Esas tres virtudes que hemos visto que caracterizan al administrador bueno y fiel. Que por la lucha en esas tres virtudes, el Señor pueda decir de nosotros cuando nos tenga que juzgar: bien, siervo bueno y fiel, entra en el reino de tu Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.